Exploremos un mundo donde la humanidad ha logrado una hazaña increíble: domar y criar dragones, integrándolos en la vida cotidiana. Estas majestuosas criaturas, que antes solo se encontraban en leyendas y cuentos de hadas, ahora desempeñan un papel esencial en la vida de todos. En este vasto mundo, los dragones se clasifican en varios grupos, cada uno con diferentes propósitos. Primero están los dragones pequeños, de 2 a 3 veces más grandes que un humano. Estas criaturas más pequeñas son capaces de transportar mercancías y personas, convirtiéndose en compañeros fiables en el campo de la logística. Un tamaño más grande son los dragones medianos, tan altos como casas. Con sus poderosos cuerpos, son responsables de transportar objetos pesados y voluminosos, convirtiéndose en aliados indispensables para el progreso. Estas magníficas criaturas, con su imponente presencia, realizan tareas cruciales imposibles para los humanos comunes. Sin embargo, entre estos grupos de dragones, unos pocos elegidos trascienden los límites de la utilidad, convirtiéndose en armas clave para ejércitos medianos y grandes. Estos dragones tienen una inmensa importancia. En la Sinfonía del Poderío Militar, los dragones más grandes encuentran su propósito, recibiendo títulos nobiliarios e imponiendo el respeto de todos los que presencian sus majestuosas formas. Los guardianes de estas poderosas criaturas, conocidos como caballeros dragón, reciben un entrenamiento especial para forjar un vínculo inquebrantable con sus talentosos compañeros, asegurando una coordinación perfecta en el campo de batalla. En este contexto, Cyril LaRose destaca como una notable excepción entre sus compañeros. La visión de Cyril sobre los dragones iba mucho más allá de la percepción común. No los veía como meras herramientas de trabajo o armas de guerra. En esa época, convertirse en un caballero dragón era un gran honor que traía no solo admiración, sino también importantes recompensas económicas. Un día cualquiera, Cyril paseaba por la bulliciosa ciudad, con sus agudos ojos observando toda la actividad a su alrededor. Mientras caminaba, se encontró con un hombre que forcejeaba con un pequeño dragón. A pesar de las repetidas órdenes del hombre, el dragón permanecía inmóvil sin responder a sus súplicas. Intrigado, Cyril se acercó para ver mejor, y notó una cojera inconfundible en la pata trasera derecha del dragón. Lleno de compasión, Cyril se acercó y le informó amablemente al hombre sobre la herida del dragón. Reconociendo la importancia de esta herida, Cyril recomendó darle al dragón un merecido día de descanso, especialmente porque también estaba sufriendo estrés mental. Cyril mostró un nivel de compasión admirable. El dragón pareció agradecérselo. Cyril le dijo amablemente que se cuidara. En este momento, descubrimos que Cyril puede conversar con los dragones. Es el único con esta habilidad mágica. Él empatiza con estas criaturas, y por eso, a menudo es ridiculizado por aquellos que ven a los dragones como simples herramientas. La excepcional diferencia de Cyril era la razón misma del desprecio que soportaba. En el manejo y control de dragones, Cyril era conocido por su enfoque único, lo que lo hizo ser buscado por Lindworm, la orden más grande de caballeros dragón. Sin embargo, Cyril pronto se encontró en desacuerdo con el trato que la orden daba a los dragones, y no pudo permanecer en silencio al presenciar su maltrato. Como consecuencia, después de solo un mes, Cyril fue expulsado de Lindworm. A pesar de esto, a Cyril no le importó, ya que de todos modos ya quería dejar la orden. Ahora, Cyril tenía que buscarse la vida como un caballero dragón independiente. Al llegar a la oficina pública, vio innumerables solicitudes disponibles para que cualquiera las aceptara, todas relacionadas con deberes de caballero dragón. Mientras observaba el tablón de anuncios, Cyril se dio cuenta de que la mayoría de estas solicitudes requerían alquilar un dragón, lo que destacaba el desafío que enfrentaba la gente común para poseer uno. Aceptando una misión para entrenar a un dragón recién nacido, Cyril fue al punto de encuentro, donde el cliente, Patrick, lo estaba esperando. Patrick le explicó que estaba teniendo problemas para domar al dragón que había comprado para su hijo. Cyril descubrió que en el ayuntamiento se había convertido en una costumbre común criar a un niño y a un dragón juntos, con la esperanza de que se formara un vínculo, convirtiendo al dragón en el leal protector del niño. Patrick dijo que había contratado a muchos entrenadores de dragones, pero ninguno pudo hacer que este dragón obedeciera. Cyril pidió ver al dragón en el patio trasero. Cuando vio al dragón Tarasca, Patrick mencionó que este dragón era muy adecuado porque no crecería demasiado y podría adaptarse a la vida cotidiana. Cyril se acercó al dragón y se presentó. Tan pronto como el dragón reconoció a Cyril, gritó que tenían que dejarle ver a su hermana de nuevo. Preocupado, Cyril le pidió al dragón que le contara toda la historia. La dragona se sorprendió de que un humano pudiera entender sus palabras. Explicó que había sido separada de su hermana desde su nacimiento. La dragona le pidió a Cyril que la ayudara a reunirse con su hermana, prometiendo obedecerlo a cambio. Ambos llegaron a un acuerdo. Ella obedecería a Cyril una vez que se reuniera con su hermana. Le pidió que la dejara vivir con su hermana y, a cambio, cuidaría del hijo de Patrick y serviría a su familia. Cyril le contó a Patrick toda la historia, y Patrick accedió a buscar a la hermana de la dragona.
Fueron al mercader de dragones donde Patrick había comprado a la primera dragona y lograron encontrar a su hermana. Cuando las dos hermanas dragonas se reencontraron, una escena llena de amor y cariño entre las dos hermanas se desplegó ante los ojos de todos. Fue un momento realmente tierno. Mientras Patrick las veía acariciarse, se dio cuenta de que los dragones tenían sentimientos igual que los humanos. Patrick decidió comprar también a la otra dragona, y ambas hermanas le dieron las gracias a Cyril, listas para seguir sus órdenes. Cyril las acarició y les dijo que se llevaran bien. Luego las dejó al cuidado de Patrick. Patrick elogió a Cyril por haber logrado lo imposible, justo cuando estaba a punto de rendirse en su intento de domar a la dragona. Cyril le aconsejó a Patrick que nunca separara a las dos hermanas, ni siquiera cuando crecieran, porque podría causarle problemas. Después de dejar a las dos hermanas con Patrick, Cyril continuó su viaje. Cyril recordó haber sido exiliado del gremio más fuerte, pero se mantuvo firme en sus planes y no tenía remordimientos. Según él, entendía los sentimientos de los dragones porque podía comprender su lenguaje. Con determinación, Cyril continuó siguiendo su principio de darle siempre la prioridad a los dragones. Al día siguiente, Cyril regresó a la oficina pública y vio a unos cuantos caballeros dragón echándose para atrás al ver una misión intimidante. Cyril decidió aceptar esa misma misión, pues quería forjarse una buena reputación con sus futuros clientes. Al llegar a la ubicación de su nueva clienta, Cyril se encontró frente a una magnífica mansión. Aunque la misión parecía sencilla, solo entregar una carta, Cyril no creía que fuera muy rentable, ya que requería la presencia de un dragón. No obstante, con su dedicación, Cyril estaba listo para enfrentar cualquier obstáculo. Durante los preparativos, Cyril le pidió a Catherine que le explicara la naturaleza de la carta para poder protegerla cuidadosamente y garantizar que la entrega fuera un éxito. Al principio, Catherine se mostró escéptica ante las habilidades de Cyril, pero tras un momento de vacilación finalmente decidió revelarle el contenido. Le explicó que era una carta de amor, una respuesta a una del barón Burke. Por la expresión de Catherine, era evidente que solo participaba en este romance por pura obligación, no porque estuviera realmente interesada en la relación. Aún así, quería que la carta fuera entregada. Catherine le dijo a Cyril que la carta debía enviarse a un lugar llamado Ribot, y le preguntó cuánto tardaría en completar la tarea. Cyril la sorprendió al prometerle que entregaría la carta en un solo día. Catherine pareció disgustada, pensando que Cyril podría estar haciendo una promesa difícil de cumplir. Le reveló que los otros que había contratado para este trabajo habían solicitado 3 días para completarlo. A pesar de esto, Catherine decidió contratar a Cyril y le exigió un comprobante de entrega antes de realizar el pago. Después de entregarle la carta a Cyril, este se marchó, decidido a hacer el mejor trabajo posible. Esta era una excelente oportunidad para él, no solo para familiarizarse con la familia Moliniere, sino también para ganarse una buena reputación con la familia del barón. Cyril se dirigió a una tienda para alquilar un dragón, con el objetivo de cumplir su promesa de entregar la carta en un solo día. Entró en la tienda sabiendo exactamente lo que necesitaba. Cyril le pidió al mercader que le alquilara un guiberno, y pidió específicamente el más rápido que tuvieran disponible. El mercader asintió y dijo que en ese momento tenía 3 guibernos, y luego guió a Cyril hasta ellos. Cyril vio muchos tipos diferentes de dragones en la tienda. Como el mercader sabía que todo jinete de dragón tiene una forma secreta de comunicarse con ellos, a Cyril no le preocupaba que su habilidad para hablarles quedara al descubierto. Al acercarse a los guibernos, los oyó charlar entre ellos. Uno comentó que Cyril, por ser humano, parecía bastante tonto en comparación con el último cliente. Cuando Cyril se acercó, se opuso a sus palabras, diciendo que lo estaban llamando tonto. El guiberno se rió a carcajadas ante la reacción de Cyril y respondió que solo estaba diciendo la verdad. Sin embargo, el guiberno se quedó atónito al darse cuenta de que un humano podía entenderlos y comunicarse libremente con ellos. Los otros guibernos también estaban increíblemente sorprendidos, pensando que era muy raro que un humano pudiera hablar con los dragones. Un guiberno incluso le preguntó a Cyril si había sido criado por dragones, y se sorprendió aún más cuando Cyril dijo que no. Lo llamaron bicho raro y le preguntaron qué hacía allí. Cyril fue directo al grano y pidió al compañero más rápido para entregar una carta con él. Inmediatamente, uno de los guibernos intervino, afirmando ser el más rápido de los 3. Pero antes de que Cyril pudiera responder, otro guiberno interrumpió emocionado, haciendo preguntas sin parar sobre el contenido de la carta, como si fuera una emocionante carta de amor. Cyril, desconcertado por el entusiasmo del guiberno, solo pudo asentir. El guiberno siguió insistiendo, queriendo saber el género del remitente. Y cuando supo que era una mujer, su emoción creció aún más, prácticamente rogándole a Cyril que lo eligiera para la misión. Antes de que Cyril pudiera siquiera responder, este guiberno exigió sostener la carta. Cyril se sorprendió,
pero aún así accedió a la petición. Los otros dos guibernos no mostraron ningún interés en las mujeres humanas y se burlaron del entusiasmo del otro guiberno. Sin embargo, este seguía entusiasmado. El mercader le dijo a Cyril que el otro guiberno era en realidad el más rápido. Cyril miró a ese guiberno, pero tras pensarlo un momento, vio al entusiasta parado allí, decepcionado. Al final, Cyril decidió elegir al guiberno emocionado para el trabajo, a pesar de la confusión del mercader sobre por qué Cyril no escogió al más rápido. El guiberno se llenó de alegría e inmediatamente pidió la carta. Cyril dudó un momento, pero luego se la entregó. El guiberno sostuvo la carta en su boca y celebró con deleite que la carta llevaba el aroma de una chica hermosa. Cyril empezó a dudar de su elección, pero finalmente comenzaron su viaje hacia el destino. Mientras volaban, el guiberno no paraba de hablar maravillas de la caligrafía de la chica, lo que hizo que Cyril pensara seriamente que el nivel de perversión de este guiberno era increíble. ¿Quién necesita un show de comedia cuando tienes un guiberno pervertido?, pensó para sí mismo. Sin embargo, la elección de Cyril demostró ser la correcta, ya que el guiberno voló a una velocidad increíble después de recibir la carta. Tal como lo prometió, llegaron a su destino en solo medio día. El varón estaba extremadamente emocionado de recibir la carta, e inmediatamente después, despidió a Cyril. Cyril comprendió entonces que el varón era una persona bastante extraña, y que debió haber sido difícil para Catherine tratar con él. Cyril le llevó la carta de respuesta a Catherine y se la dio al guiberno. Gracias al entusiasmo incesante del guiberno, regresaron a casa de Catherine en la otra mitad del día. Al ver el trabajo completado antes de que pasara un día entero, Catherine estaba muy sorprendida y emocionada. Para ella, completar esta misión en el tiempo prometido era increíble. Catherine elogió las habilidades de Cyril, impresionada por el joven sentado frente a ella, y le preguntó su nombre como era debido. Ella prometió recordarlo para futuras tareas, lo que marcó un gran éxito para Cyril, ya que ahora tenía una conexión con una clienta adinerada, tal como había esperado. Al día siguiente, Cyril fue al mercado de dragones para verlos, pero comprar uno para él todavía estaba fuera de su alcance. Planeaba comprar un dragón en el futuro, lo que le ayudaría a conseguir más trabajos. Mientras paseaba y miraba a los dragones, Cyril se fijó en un dragón balaur que se vendía a un precio muy bajo. Esto lo puso ansioso. Entró en la tienda del dueño, con el rostro lleno de preocupación. Para su sorpresa, Cyril descubrió que Balaur, la dragona a la que le había echado el ojo, era tan barata que podía permitírsela fácilmente con el dinero que había ganado en el gremio. Sin embargo, ver el cartel andrajoso que mostraba el precio de Balaur lo entristeció un poco. Decidido a averiguar la razón, Cyril se armó de valor y le preguntó al tendero sobre el increíble precio de la dragona. El tendero, con cara de preocupación, dudó antes de responder, lo que solo aumentó la ansiedad de Cyril. Insistió, esperando que le aseguraran que no le pasaba nada a Balaur. Finalmente, con cierto alivio, el tendero le aseguró que Balaur estaba perfectamente sana, quizás incluso más que un dragón promedio de su especie. Fascinado por el misterio que rodeaba el precio inusualmente bajo de Balaur, Cyril insistió en pedir una explicación. El tendero, cada vez más ansioso, balbuceó la verdad. Balaur no tenía ninguna motivación para trabajar. El tendero le advirtió sinceramente a Cyril que no comprara esa dragona, aconsejándole que podría no ser una elección inteligente. Sin embargo, Cyril seguía decidido a conocer a Balaur. Y el tendero lo llevó a regañadientes a donde ella descansaba. Cyril vio a Balaur durmiendo y recordó lo que sabía sobre su especie. Sabía que los Balaur se usaban a menudo para el transporte. Aunque no eran los más rápidos, lo compensaban con sus lomos anchos y su excelente resistencia, lo que los hacía fiables para viajes largos. Además, al ser herbívoros, los Balaur podían alimentarse pastando en los campos y bebiendo de los ríos, lo que aliviaba cualquier preocupación sobre cómo conseguirles comida. Mientras Cyril observaba a Balaur descansar pacíficamente, aparentemente indiferente a su entorno, la saludó con determinación. Cyril inició una conversación con Balaur, intentando obtener una respuesta de la apática dragona. Hizo sus preguntas con la mayor cortesía, genuinamente curioso por saber por qué no quería trabajar. Sin embargo, Balaur se mantuvo completamente desinteresada, ignorando las preguntas de Cyril. Como si supiera que no tenía sentido comunicarse con un simple humano. Tras abrir los ojos, finalmente rompió su silencio, diciendo simplemente que hablar con humanos no tenía sentido para ella, sin darse cuenta de que Cyril podía entender sus palabras. Sorprendido por esta revelación, Cyril confirmó que había entendido lo que Balaur había dicho, lo que la hizo incorporarse de un salto, sin poder creer lo que acababa de oír. Balaur preguntó una y otra vez, incapaz de creer que Cyril realmente pudiera entenderla. Aunque momentáneamente desconcertada por la idea de que un humano pudiera comunicarse con un dragón, Balaur volvió rápidamente a su estado letárgico habitual,
mostrando poco interés en seguir conversando. Preocupado porque la reputación de los dragones pudiera estar en juego, Cyril expresó su deseo de ayudar a Balaur, pero solo con la condición de que ella revelara la razón de su estado actual. Balaur se mostró un poco escéptica. Pensó por un momento, antes de decir con apatía que solo quería dormir. Explicó que necesitaba 12 horas de sueño cada día, enfatizando que si no dormía lo suficiente, no tendría energía para hacer ningún trabajo. A Cyril este ciclo de sueño le pareció bastante extraño para un dragón, ya que sabía que la mayoría de los dragones solo necesitaban unas 2 horas de descanso o incluso podían trabajar mientras dormían. Sin embargo, también entendía que cada dragón tenía sus propios rasgos y hábitos únicos. Tras contemplar la compra de Balaur, Cyril le preguntó directamente si estaría dispuesta a trabajar para él si le garantizaba sus 12 horas de sueño cada día. Balaur dudó de la capacidad de un humano para cumplir tal exigencia y mostró su desconfianza en la promesa de Cyril. Balaur acusó a Cyril de intentar engañarla, pero él afirmó su sinceridad, asegurándole que si no tuviera la intención de ser su dueño, no estaría perdiendo el tiempo solo para charlar. Balaur seguía sin estar segura, y preguntó con cautela si Cyril realmente le daría el tiempo de sueño deseado sin dudarlo. Cyril respondió con total convicción, afirmando su compromiso de garantizarle su descanso completo. Sin embargo, también le exigió que trabajara duro después de haber dormido lo suficiente, y Balaur aceptó confiar en Cyril, decidiendo ir con él. El tendero se asombró al ver a Cyril tan seguro de su elección, a pesar de haber escogido una dragona perezosa como Balaur, y estipuló que el trato no sería reembolsable. En ese momento, Cyril pronunció las históricas palabras: que un dragón trabaje o no depende enteramente de la habilidad del caballero. Aunque no era la elección más prometedora, ¿quién podría resistirse a una dragona a un precio tan atractivo? Cyril, tan valiente como un verdadero caballero dragón, decidió pagar y llevarse a Balaur a casa. Después de caminar un rato, Cyril, con su naturaleza amable, empezó a pensar en un bonito nombre para Balaur. Cuando le dijo a Balaur que quería ponerle un nombre para facilitar las cosas, a Balaur le pareció extraño, ya que los humanos siempre habían llamado a los dragones por números. Cyril le explicó que ponerle un nombre sería más apropiado, ya que él entendía su idioma. Cyril llamó a Balaur Luis, pero ella no pareció muy entusiasmada con el nombre, lo que hizo que Cyril se preocupara y se preguntara si a Balaur no le gustaba. Cuando le preguntó si le gustaba el nombre, Balaur respondió que sí, pero que le parecía extraño recibir un nombre de un humano, ya que no era una práctica común. Aún así, aceptó el nombre de Luis, pensando que era bonito y que podría acostumbrarse a él. Después, los dos regresaron juntos a la casa de Cyril. Cuando Cyril le presentó su hogar a Luis, se sorprendió de que su primera pregunta fuera: ¿dónde voy a dormir? Como Cyril era una persona amable, le permitió a Luis elegir su propio lugar para dormir, diciéndole que podía dormir donde quisiera, dentro de la casa o en el jardín. Cuando Luis se sorprendió un poco al ver el jardín vacío, Cyril le explicó que había alquilado una casa lo suficientemente grande para que un dragón de gran tamaño viviera cómodamente. Sin embargo, a Luis no le importó mucho el jardín vacío, siempre y cuando se le permitiera dormir. A Cyril le sorprendió tanto lo importante que era dormir para Luis que bromeó con ella, diciéndole que de verdad debía de encantarle dormir. Luego le dijo que el día casi había terminado y, como no tenía nada que ella hiciera, podía irse a dormir. Luis, todavía sorprendida de que Cyril la dejara dormir tan fácilmente, le preguntó de nuevo si estaba seguro de que quería a una dragona como ella. Sin dudarlo, Cyril le dijo a Luis que simplemente durmiera y no se preocupara. A Luis le pareció extraño lo bien que la trataba Cyril. No era normal para un humano, así que le dijo que era raro, a lo que él respondió que otras personas también solían llamárselo. Ahora que Luis sentía que podía confiar en su amo, decidió revelarle su secreto. Dejó atónito a Cyril al decirle que tenía algo que nunca antes le había mostrado a nadie. Entonces, Luis lanzó lanzas de luz hacia el cielo, dejando a Cyril atónito. Observó asombrado las brillantes lanzas, ya que ese no era un rasgo conocido de los Balaur. Con el rostro lleno de asombro, Cyril le preguntó a Luis cómo podía hacer eso diciendo que nunca había visto a un Balaur con tal habilidad. Añadió con preocupación que había visto a cientos de Balaur, pero que ella era la primera que poseía este poder. Luis entonces reveló que usar este poder especial tenía una desventaja. Luis explicó que cada vez que usaba este poder especial, se cansaba increíblemente. Cyril estaba fascinado, pero no podía entender el origen del poder, y se dio cuenta de que esas lanzas de luz eran tan potentes que debían consumir una cantidad masiva de energía, lo que provocaba su agotamiento. Luis prometió que si Cyril alguna vez lo necesitaba, usaría ese poder para él. Pero siendo la persona amable que era, Cyril le dijo que no se esforzara demasiado. Simplemente le expresó su gratitud. Cuando salió el sol al día siguiente, Cyril encontró a Luis durmiendo en el jardín.
La saludó y le dijo que iba a salir a buscar trabajo para ambos. Louise abrió los ojos y Cyril le dijo que simplemente durmiera hasta la tarde, antes de regresar con algunas solicitudes de trabajo. Después de salir de casa, Cyril se preguntó si debía seguir dejando que Louise durmiera tanto, pero también creía que ella finalmente estaba empezando a confiar en él. Cyril fue a la oficina pública a buscar trabajo. Mientras miraba el tablón de solicitudes de empleo, buscando trabajos relacionados con el transporte ahora que poseía un balaúr, fue llamado de repente por Rose, la recepcionista. Ella dijo que lo había estado esperando y que tenía una solicitud especial solo para él. Cyril se sorprendió por esta oferta, especialmente por ser una solicitud de la propia Rose. Rose anunció que Lady Catherine lo tenía en muy alta estima y que esta solicitud venía de ella. Rose también añadió que no era fácil para un trabajador independiente cumplir con los estándares de Lady Catherine. Oír esas palabras hizo que Cyril sintiera que su arduo trabajo estaba dando frutos. Cuando Cyril preguntó cuál era la solicitud, Rose reveló que se trataba de una misión secreta de búsqueda, dejándolo atónito al revelar que la princesa había desaparecido. Cyril quedó completamente desprevenido y conmocionado por la noticia de la desaparición de la princesa. Le pidió a Rose más detalles sobre el incidente. Aunque Rose intentó explicar el incidente en detalle, incluso ella sabía muy poco sobre la situación. Solo mencionó una ubicación imprecisa en las montañas Himyar, al norte, donde la princesa fue vista por última vez. Rose resumió el incidente, revelando que el séquito de la princesa había desaparecido mientras cruzaba las peligrosas montañas Himyar. Cuando Cyril preguntó sobre el momento, se enteró de que la princesa había desaparecido la noche anterior. Esta misión estaba envuelta en una atmósfera de máximo secreto, y Rose le advirtió a Cyril que el cliente solicitaba extrema discreción antes de proceder con la investigación. Sin dejarse intimidar por la gran responsabilidad, Cyril aceptó valientemente la misión, decidido a descubrir la verdad. Junto con su leal compañera Louise, comenzaron su viaje hacia las montañas Himyar. Cyril estaba preocupado por el destino de la princesa, temiendo el peor resultado posible. Aún así, Cyril estaba ansioso por sumergirse en una misión de rescate de alto secreto, a pesar de tener solo información imprecisa y una profunda sensación de temor. Sin embargo, se sentía muy honrado de que le confiaran una misión tan importante, plenamente consciente de su trascendencia. Mientras se acercaban a la cordillera, Cyril sacó una carta de su bolsillo, explicándole emocionado a Louise que la había escrito la mismísima princesa, con la esperanza de usar la extraordinaria habilidad de Louise para rastrearla. Al principio Louise dudaba de su sentido del olfato, pero segura de su superioridad sobre los humanos, aceptó intentarlo. Para su sorpresa, en el momento en que Louise olió la carta, captó rápidamente el rastro de la princesa cerca de allí, asombrando a Cyril con su increíble habilidad. «Prepárate para asombrarte con el poder de la nariz de un dragón», pensó Cyril para sus adentros. Louise atribuyó su éxito a la delicada fragancia de unas especias muy particulares que Cyril supuso que era el perfume de la princesa. El aroma era abrumadoramente fuerte para el agudo sentido del olfato de un dragón como Louise. Lleno de determinación, Cyril le indicó a Louise que siguiera el rastro, elogiándola por guiarlo con elegancia a través del traicionero terreno montañoso, una tarea que Cyril sabía que no podría haber logrado solo. La agilidad de Louise dibujó una sonrisa sincera en el rostro de Cyril, aunque un fugaz recuerdo le hizo pensar que sus métodos podrían no haber sido bien recibidos en su antiguo gremio. Aún así, los dos siguieron adelante, impulsados por su objetivo común. De repente, Louise se detuvo en seco, captando toda la atención de Cyril. Le reveló que había visto algo importante más abajo. Al mirar hacia abajo, los ojos de Cyril se abrieron como platos al ver un desprendimiento de tierra, que había dejado al descubierto el carruaje de la princesa. Sospechó que la princesa podría seguir atrapada dentro, lo que le hizo preguntarse si sería seguro bajar para rescatarla. Sin embargo, Louise, siempre intrépida, le aseguró a Cyril que bajar sería fácil para ella. «Estamos hablando de un dragón después de todo», dijo con confianza. Sin dudarlo un instante, Louise descendió rápidamente por la ladera de la montaña, guiando a Cyril hasta el carruaje de la princesa. Allí encontraron el inconfundible emblema, confirmando sin lugar a dudas que habían encontrado el vehículo de la princesa. Preocupado por el estado de la princesa, Cyril evaluó cuidadosamente el estado de los guardias caídos, preocupado por su seguridad. Al tocar el carruaje, Cyril se sorprendió al ser bloqueado por una poderosa barrera que irradiaba un fuerte aura protectora. Tras considerarlo detenidamente, Cyril y Louise idearon un plan para usar la increíble fuerza de Louise y atravesar la barrera. Con un solo y potente golpe, Louise hizo añicos la barrera, dejando a Cyril atónito y lleno de admiración por ella. Al asomarse al interior del carruaje, Cyril vio la figura casi inconsciente de la princesa. Dándose cuenta de que la barrera probablemente la había protegido, se acercó con cuidado e intentó despertarla.
Sobresaltada por la presencia de un extraño en su carruaje, la princesa reaccionó inicialmente con confusión, lanzando gritos y protestas. Sin embargo, Cyril mantuvo la calma y le explicó la situación, asegurándole que estaba allí para rescatarla. Poco a poco, la princesa se calmó y dirigió su atención hacia el exterior del carruaje, viendo a los guardias caídos y los restos de los alrededores. Reconociendo la urgencia de la situación, Cyril sugirió buscar un médico después de que salieran de la cordillera. Sin embargo, mostrando su naturaleza compasiva, la princesa expresó su preocupación por la seguridad de los soldados que la acompañaban, un gesto noble. Cyril le explicó que no era práctico llevar a los soldados heridos en ese momento, pero prometió volver a por ellos lo antes posible. Conmovida por la dedicación y el cuidado de Cyril, la princesa le tendió la mano. Comprendiendo su intención, Cyril tomó su mano, ayudándola a salir del carruaje. La princesa, con las piernas aún temblorosas por la terrible experiencia, salió con la ayuda de Cyril. Mientras comenzaban a bajar la montaña, Cyril le preguntó a la princesa por su estado, mencionando cómo Luis había ayudado en el rescate, asegurando un viaje más tranquilo. La princesa, aparentemente perdida en sus pensamientos, parecía distante, lo que llevó a Cyril a preguntarle qué le preocupaba. Sorprendida, la princesa admitió que estaba pensando y comenzó a verificar la identidad de Cyril como caballero dragón. Le preguntó por qué alguien con su talento elegiría trabajar por su cuenta en lugar de unirse a una orden de caballería. A Cyril le sorprendió la rápida evaluación que la princesa hizo de sus habilidades tras un breve encuentro, y le preguntó por qué había llegado a esa conclusión. La princesa le explicó que un caballero dragón que es apreciado por su dragón tiene un valor inmenso, y se preguntaba por qué Cyril no buscaría el apoyo y el prestigio de una orden de caballería. Cyril dio explicaciones vagas, guardándose para sí sus razones personales. Mientras conversaban, continuaron su descenso por la montaña. Al poco tiempo, Cyril y la princesa llegaron a la oficina pública, donde Rose los esperaba. Rose estaba asombrada y encantada de ver a la princesa a salvo, y elogió a Cyril por su increíble hazaña. La princesa expresó su profunda gratitud y quiso recompensar a Cyril por su valentía. Sin embargo, como caballero de honor, Cyril rechazó cualquier recompensa más allá del pago acordado por la misión. Sin nada más que ofrecer, la princesa buscó una manera de expresar su gratitud. Al final, decidió darle a Cyril un pañuelo con su escudo grabado, asegurándole que podría contar con su ayuda siempre que la necesitara. Cyril aceptó el pañuelo solemnemente, conmovido por el gesto de la princesa. Se despidió de ella, sintiéndose complacido y satisfecho de que la misión de rescate hubiera sido un éxito rotundo. Mientras Cyril y Luis salían de la oficina pública, sus corazones estaban llenos de una sensación de logro, sabiendo que habían marcado una gran diferencia en la vida de la princesa. Tras rescatar con éxito a la princesa, Cyril recibió una generosa recompensa de 1000 reals, una suma considerable para cualquiera involucrado en la misión. Luis, su fiel compañera, le recordó a Cyril su promesa de comprarle un nido como recompensa. Sin embargo, Cyril parecía tener otros planes en mente, para gran decepción de Luis cuando rechazó su petición de un nido. Cyril le explicó que 1000 reals era lo que una persona común ganaba en todo un mes y por eso sugirió que buscaran algo mucho mejor que solo un nido. Al oír esto, los ojos de Luis se iluminaron de felicidad y emoción. Le preguntó con entusiasmo a Cyril sobre su propuesta. Cyril satisfizo su curiosidad, revelando que tenía la intención de comprarle un juego de cama en condiciones, lo que avivó aún más la emoción de Luis, que nunca en su vida había visto una cama de verdad. Mientras se acercaban a una tienda especializada en artículos para dragones, rostro familiar apareció. Lin Wern, un caballero dragón del antiguo gremio de Cyril. Lin expresó su sorpresa al ver a Cyril de nuevo y mencionó que había oído que había dejado el gremio. El rostro de Cyril se ensombreció al encontrarse con su antiguo camarada. Lin se ofreció a hablar con los superiores del gremio, sugiriendo que Cyril podría reincorporarse a sus filas. Cyril le agradeció la oferta, pero se negó rotundamente, pues no tenía ningún deseo de volver al gremio. El caballero dragón intentó entonces persuadir a Cyril mencionando que tendría que abandonar su principio de tratar a los dragones como iguales si quería ser readmitido. Sin embargo, a Cyril no le interesó y rechazó la oferta, poco dispuesto a comprometer sus creencias. Lin consideró la postura de Cyril como una terquedad, creyendo que muchos codiciarían una afiliación con una poderosa orden de caballería como Lindworm, pero Cyril permaneció impasible. Lin insistió en que sin el respaldo del gremio, era difícil lograr algo en el mundo actual, y continuó intentando hacer cambiar de opinión a Cyril. Mientras tanto, la paciencia de Luis se estaba agotando mientras soportaba su conversación aparentemente interminable. No paraba de recordarle a Cyril el fascinante tema que se suponía que debían estar discutiendo. Sí, el tan esperado mundo de las camas. Cyril
siempre portador de noticias interesantes, reveló que el audaz caballero dragón había sugerido que dejar a Luis dormir 12 horas completas al día quizás no era el arreglo más ideal. Luis, totalmente incrédula, parecía que estaba a punto de explotar al oír eso. Lynn estaba desconcertado al ver a Luis gruñir. Cyril aceptó alegremente la petición del caballero dragón de que detuviera a Luis, mientras este último miraba desconcertado y completamente confundido. Con una sonrisa pícara, Cyril aceptó con gusto los cumplidos del caballero sobre su dragón aparentemente sobrenatural y hechizado. Pero en un giro sorprendente, Cyril reveló que su secreto mágico no residía en encantamientos ni en objetos hechizados, sino simplemente en el cuidado genuino que sentía por sus escamosos compañeros. El caballero se quedó sin palabras, y su expresión de asombro era evidente mientras Cyril soltaba esta bomba inesperada. ¿Quién necesita magia y pociones cuando puedes simplemente mostrar afecto genuino por tus camaradas escupefuego, verdad? Después de que el caballero dragón se fuera, todavía murmurando sobre el encuentro, a Luis le pareció extraño. Cyril le explicó que él y los otros caballeros dragón nunca se habían llevado muy bien. Luego, Cyril consoló afectuosamente a Luis, acariciando suavemente sus escamas y susurrándole palabras tranquilizadoras. Le prometió, con una voz llena de inquebrantable dedicación, que siempre daría prioridad a su bienestar, asegurándose de que durmiera tranquilamente 12 horas cada día, siempre y cuando estuviera a su lado. Con un profundo entendimiento entre ellos, ambos entraron en la tienda, donde el dueño los recibió cálidamente. Cyril le pidió al tendero un juego de colchón adecuado para su dragona, y Luis apenas pudo contener su emoción al ver los innumerables juegos de colchones ante ella. Llena de alegría, saltó inmediatamente sobre el colchón, lo que preocupó a Cyril, y tuvo que disculparse con el tendero por cualquier molestia que ella pudiera haber causado. Sin embargo, el tendero le aseguró a Cyril que los colchones de exhibición eran solo muestras para probarlos, y que Luis era libre de divertirse. Luis estaba llena de felicidad, elogiando la comodidad y la elasticidad de la cama, comparándola con estar acostada sobre un slime. No dejaba de hablar de lo suave que era, lo que hizo que Cyril le preguntara si esa era la cama en la que quería dormir de ahora en adelante. Luis aceptó emocionada, creyendo que esta cama era mucho mejor que cualquier nido que hubiera soñado jamás. Sin embargo, Luis pronto se dio cuenta de que la cama era bastante cara, costaba 1,200 reals, lo que hizo que Cyril se diera cuenta de que era un artículo de lujo. Preocupada por el costo, Luis se preguntó si Cyril podría permitírselo. En respuesta, Cyril la tranquilizó diciéndole que no le preocupaba el dinero, enfatizando que su felicidad era lo más importante para él. Cyril decidió comprarle el colchón a Luis, y el tendero elogió las excelentes habilidades de comunicación de Cyril con los dragones. Comentó que nunca había visto a un caballero dragón con tanto éxito con su dragón como Cyril. Cyril, humildemente, atribuyó su éxito a tratar a sus dragones como miembros de la familia. Una vez comprado el colchón, los dos salieron de la tienda, llenos de alegría y satisfacción. Luis comentó sobre el peso del colchón, lo que hizo que Cyril se preocupara y le preguntara si podía con él. Mientras seguían su camino, Luis se detuvo de repente, con el corazón encogido, por una punzada de culpa, al darse cuenta de que el precio del colchón superaba el dinero que habían ganado en la heroica misión de rescate de la princesa. La preocupación por ser egoísta comenzó a invadir su mente. Sin embargo, Cyril, siempre comprensivo y compasivo, alivió suavemente sus preocupaciones, asegurándole que no había necesidad de inquietarse. Con una cálida sonrisa, le recordó a Luis su promesa de recompensarla, y recalcó lo orgulloso que estaba de sus extraordinarios esfuerzos. Las palabras de Cyril dejaron a Luis gratamente sorprendida y agradecida. La gratitud la invadió mientras expresaba sinceramente su agradecimiento al amo que tanto apreciaba. Su vínculo, como amo y dragona, se profundizaba con cada paso que daban, y su relación se hacía cada vez más fuerte. Cyril y Luis continuaron aceptando trabajos juntos. Un día, después de completar una misión, Luis se quejó con Cyril de su cansancio, admitiendo que su trabajo reciente había sido bastante agotador. Cyril estuvo de acuerdo en que el trabajo había sido exigente, pero le explicó que necesitaban trabajar duro para ganarse la vida. Cyril le aseguró a Luis que no la haría trabajar en exceso y le sugirió que se fuera a casa primero, mientras él terminaba de entregar la misión. Luis comenzó a dirigirse a casa, mientras Cyril se sentía un poco ansioso, pensando en los peligros que podría enfrentar. Sin embargo, dada la naturaleza pacífica del pueblo, confió en que estaría a salvo y decidió dejarla ir sola. De repente, Cyril se dio cuenta de algo. Al considerar que si su dragona podía volver a casa sola, entonces quizás también podría entrenarlos para que trabajaran de forma independiente más adelante. Después de terminar su tarea, Cyril comenzó a considerar la idea de comprar otro dragón para expandir su equipo y sus capacidades.
Con nuevas posibilidades en mente, decidió explorar las opciones que tenía por delante, pensando, cuantos más dragones, mejor. Mientras entraba en el bullicioso mercado, los ojos de Cyril se iluminaron al reconocer al mercader que le había vendido a su querida compañera, Louise. El mercader, al reconocer a Cyril como el cliente que había elegido al perezoso pero adorable dragón Balaur, lo saludó cálidamente. Su encuentro anterior rápidamente les trajo gratos recuerdos. En medio de los cordiales saludos, un atisbo de preocupación cruzó el rostro del mercader, sugiriendo que podría haber algún problema con el rendimiento del Balaur. Al notar la preocupación del mercader, Cyril se apresuró a tranquilizarlo, diciéndole que no tenía intención de quejarse ni de pedir un reembolso. Le prometió que su dragón estaba creciendo bien y que le traía una alegría infinita. Con una sonrisa pícara, Cyril demostró que todo estaba bien y que Luis era una parte indispensable de su vida. Cyril admitió su intención de ampliar su familia de dragones, a pesar de tener un presupuesto ajustado después de derrochar en lujos anteriores. Confesó sinceramente que no podía permitirse gastar tanto en otro dragón en ese momento, y expresó su deseo de encontrar una opción más económica. Esperanzado, pero comprendiendo la situación, Cyril le preguntó al mercader si había algún dragón más barato disponible. Por desgracia, el mercader negó con la cabeza con tristeza, informándole a Cyril que en ese momento no tenía en existencia dragones baratos como Balaur. Esto dejó a Cyril sumido en sus pensamientos, con una mezcla de curiosidad y determinación, junto con un poco de confusión mientras aceptaba la realidad de la situación. Cyril le pidió amablemente al mercader que lo tuviera en cuenta si más adelante aparecía un dragón económico. Sin embargo, en medio de su conversación, ocurrió un incidente cuando a Cyril se le cayó accidentalmente el exquisito pañuelo que le había regalado la princesa. El mercader, de vista aguda, se dio cuenta rápidamente y le señaló el pañuelo a Cyril, sobresaltándolo. El escudo real en el pañuelo hizo que el mercader se diera cuenta de que era la marca de la princesa. Una ola de sorpresa invadió a Cyril al ver que el mercader reconocía el símbolo. El mercader, con una gota de sudor nervioso rodando por su frente, preguntó con cautela sobre el símbolo, buscando confirmación sobre si estaba relacionado con la princesa. Con orgullo y gratitud, Cyril confirmó que, en efecto, era el escudo real, y relató la historia de cómo la princesa le había regalado el pañuelo como muestra de agradecimiento después de haber ayudado en una misión peligrosa. La actitud del mercader cambió al instante. Se dirigió respetuosamente a Cyril como señor y sonrió, ofreciéndole a Cyril comprar un dragón en un plan de pagos. Parecía que Cyril no podía evitar convertirse en una celebridad al instante. Cyril, sorprendido por la inesperada oferta, se mostró incrédulo pero no pudo ocultar su emoción. El mercader le dio a Cyril la libertad de elegir su método de pago preferido. Cyril se dio cuenta rápidamente de que el cambio de actitud del mercader se debía a su conexión con la princesa, y que el hombre quería establecer una buena relación con él. Ah, el maravilloso poder de los contactos. Aprovechando la oportunidad, Cyril decidió elegir el plan de pagos, lo que complació enormemente al mercader. Entonces, el mercader llevó a Cyril al patio trasero y le preguntó qué tipo de dragón estaba buscando. Cyril expresó su interés en una especie especial de dragón llamada Mushkushu, debido a sus habilidades únicas. Explicó que estos dragones eran bastante pequeños pero poseían 4 estómagos, uno para la digestión y los otros 3 para almacenar objetos. Sus cuerpos podían expandirse, lo que les permitía transportar una cantidad considerable de comida. Sin embargo, en una cómica confusión, el mercader le presentó a Cyril un dragón hongo. A pesar del malentendido, Cyril valientemente inició una conversación con el dragón hongo, presentándose con gran entusiasmo. Lo que no sabía era que su habilidad para hablar el idioma de los dragones hacía que el dragón hongo fuera completamente incapaz de entenderlo, y ésta solo lo veía como otro humano indefenso que intentaba comunicarse con los de su especie. Sin inmutarse por esta indiferencia, Cyril preguntó alegremente si tenía prohibido hablar con ella. Con una mirada de apatía, la dragona hongo respondió, afirmando que no había razón para hablar si no podían entenderse. Pero, sorprendentemente, uno de los secretos de Cyril fue revelado. La dragona hongo se quedó atónita, con la mandíbula casi por el suelo, cuando lo escuchó responder en la lengua de los dragones. En un tono dubitativo, volvió a preguntar, tratando de procesar si un humano realmente podía comprender el lenguaje de los dragones. Incapaz de asimilar el concepto, le pidió con curiosidad a Cyril que le explicara su habilidad especial. Cyril, con aire de confianza, respondió que había nacido con un talento extraordinario para comunicarse con los dragones, lo que sorprendió aún más a la dragona hongo. Mientras los dos continuaban su fascinante intercambio, la curiosidad de la dragona hongo se fue satisfaciendo gradualmente. Cyril no dudó en expresar su deseo de comprar a la dragona hongo. La dragona hongo, sorprendida por el extraño comportamiento de Cyril,
No pudo evitar encontrar divertido que le pidiera su opinión en lugar de simplemente llevársela. Ah, las peculiares formas de las transacciones entre humanos y dragones. Cyril aclaró sus intenciones, asegurándole que quería su consentimiento y que no la forzaría si no quería ir con él. Hizo hincapié en que realmente quería que fuera su compañera y que trabajaran juntos. Sorprendida por la respuesta de Cyril, la hermosa dragona hongo se sonrojó y dijo que no tenía ningún interés en él, al tiempo que expresaba su creencia de que todos los hombres eran terribles. Luego se presentó con su verdadero nombre, Colette, y reveló que estaría feliz de ir con Cyril, con una condición: tenía que llamarla por su nombre. Cyril aceptó respetar la condición de Colette. Le preguntó una vez más si estaba dispuesta a trabajar con él, lo que hizo que Colette se sonrojara de nuevo, actuando como si le estuviera haciendo un favor al aceptar a Cyril como su amo. Cautivado por su belleza, Cyril reafirmó su deseo de convertirla en su dragona. Después de completar la transacción, Cyril y Colette se despidieron del mercader. Cyril llevó a Colette a una montaña y le mostró dónde trabajaría. Le presentó un hermoso mineral azul y le encargó a Colette la tarea de recolectar el mineral de esa montaña. Cyril le dio la información necesaria sobre el mineral y le indicó que lo guardara en su estómago de almacenamiento antes de volver al pueblo para venderlo a un buen precio. Colette aceptó con confianza recolectar el mineral, creyendo que sería una tarea fácil. Cyril agradeció su ayuda, y Colette estaba feliz de trabajar para él. Sin embargo, Cyril la sorprendió al pedirle que completara la tarea por su cuenta, sin su supervisión. Colette se sorprendió, ya que trabajar sin la guía de su amo era un concepto completamente nuevo para ella. Cyril le aseguró a Colette que confiaba en ella y que no la vigilaría mientras trabajaba. Aunque Colette se preguntó si Cyril temía que fuera a holgazanear, él reafirmó su confianza en ella. Colette aceptó trabajar sola, y los mercaderes se sorprendieron mucho cuando Cyril propuso sus términos de negocio. Colette completó la tarea asignada a la perfección, sin ninguna ayuda. Cyril estaba muy complacido al ver su competencia, y se dio cuenta de que su plan de negocios podría tener éxito. Cuando Colette terminó su trabajo del día, Cyril la llevó a casa y la guió hasta el jardín trasero. Le preguntó si el jardín le parecía adecuado para descansar. Colette expresó que prefería el jardín al mercado como lugar de descanso. Se dio cuenta de que había otra dragona en el jardín, y Cyril le presentó a Louise. Louise se despertó y explicó que había sentido a alguien junto a Cyril, y que eso la había despertado. Cyril le informó a Louise que había decidido traer a otra dragona a la familia. Colette se presentó, y las dos dragonas se saludaron con sonrisas amistosas. Cyril observó a sus dos dragonas, y rápidamente se dio cuenta de las limitaciones de espacio en el jardín. Las dos dragonas también reconocieron la situación sin mucha preocupación, expresando sus opiniones. A Colette le pareció fascinante la habilidad de Louise para dormir, mientras que Cyril se dio cuenta de que si planeaba añadir otra dragona a la familia, necesitaría un espacio más grande. En un emocionante giro de los acontecimientos, Cyril comenzó un nuevo viaje, escoltado por su par de confiables dragonas. Mientras los tres paseaban en un hermoso día, Colette no pudo evitar comentar sobre el constante estado de somnolencia de Louise. Con una expresión soñadora, Louise admitió con franqueza que siempre ansiaba dormir más, dejando a Colette completamente desconcertada. Colette se giró para preguntarle a Cyril su opinión sobre los hábitos de sueño de Louise, ya que normalmente los dragones solo necesitan una siesta corta de unas 2 horas al día. Cyril le aseguró a Colette que era plenamente consciente del requisito especial de Louise, ya que necesitaba hasta 12 horas de sueño para mantener su salud y belleza. Explicó con orgullo que su extraordinaria habilidad para comunicarse con los dragones le daba un profundo conocimiento de sus necesidades específicas. Para ilustrar aún más su punto, Cyril le recordó a Colette sus propios rasgos únicos. Aunque al principio ella se había opuesto a que le pusieran un nombre, Louise permaneció serenamente en silencio sin inmutarse por la conversación. El humor de Colette cambió. Mientras caminaban, la atención de Colette fue captada por una tienda. Cyril examinó la zona, buscando el objeto que había llamado la atención de Colette, y le preguntó qué le había interesado, lo que provocó que Colette se sonrojara y se negara a hablar de lo que acababa de ver. Cyril la animó a compartir lo que quería, pero Colette se negó, culpando a sus cambios de humor por su secretismo. Continuó con su trabajo diario, despidiéndose de Cyril para llevar a cabo su tarea. Cyril buscó por los alrededores, lo que había llamado la atención de Colette. Después de terminar su trabajo con Louise, Cyril la dejó temporalmente en un lugar seguro y fue a la tienda del mercader de dragones. El mercader saludó a Cyril cálidamente. Cyril preguntó si Colette lo había visitado antes. El mercader le reveló que Colette había llegado antes y le entregó la bolsa de dinero que ella había dejado. Cyril explicó que el dinero de la bolsa eran las primeras ganancias de Colette en su primer día de trabajo y que se usaría para hacer el primer pago a plazos.
También le informó al mercader que Colette seguiría haciendo pagos regulares. El mercader quedó muy impresionado con este acuerdo, y elogió a Cyril por entrenar a Colette para completar una tarea tan difícil en un solo día. El mercader expresó su sorpresa, comentando que Cyril debía de poseer un talento increíble para entrenar dragones. El mercader elogió a Cyril por su carácter dedicado, señalando que no esperaba que pagara tan puntualmente, ya que la mayoría de la gente suele pagar con retraso. Cyril también se sorprendió y expresó su deseo de establecer una buena relación con el mercader, ya que trataba a sus dragones mucho mejor que otros. El mercader sonrió y compartió que todos los dragones de su tienda eran tesoros preciosos para él. También expresó su preocupación por el hecho de que Cyril tuviera un espacio limitado para alojar a 2 dragones. Cyril estuvo de acuerdo con su observación y se sorprendió de que el mercader también reconociera los desafíos de espacio. El mercader explicó que en la ciudad solo había 2 tipos de zonas: espacios pequeños adecuados para 1 o 2 dragones y zonas más grandes que podían albergar docenas. Cyril reconoció la perspicacia del mercader y expresó su deseo de saber más sobre las opciones. Entonces, el mercader le informó a Cyril sobre una casa grande que podía mostrarle, pero le advirtió de un problema con la casa recién construida. Los dragones parecían reacios a vivir allí. A pesar de esto, Cyril aceptó la oferta del mercader y accedió a ver la posible residencia. El mercader se mostró muy complacido y expresó su alegría de que Cyril estuviera dispuesto a explorar la nueva casa. Cyril llevó a sus 2 dragones a ver la posible casa, sabiendo que caballeros dragón habían vivido allí antes, pero ninguno de sus dragones quiso entrar en este hermoso hogar. Cuando tanto Luis como Colette miraron la casa, les pareció maravillosa e ideal para vivir. Cyril mencionó que la casa había estado vacía durante mucho tiempo debido a este inconveniente, lo que le permitió alquilarla a un precio asequible. Cyril planeaba usar su habilidad para comunicarse con los dragones para resolver el problema y hacer de la casa su hogar. La esperanza brillaba en sus ojos. Cyril guió con entusiasmo a Luis y a Colette hasta el establo de los dragones, ansioso por mostrarles su nuevo hogar. Al principio, las caras de ambos dragones se iluminaron y sus colas se menearon con deleite. Sin embargo, tan pronto como entraron, su alegría se convirtió rápidamente en decepción, y luego en un absoluto asco. Con sus sensibles narices arrugadas, tanto Luis como Colette mostraron simultáneamente su incomodidad con el espacio. Cyril quedó atónito, y su corazón se hundió al escuchar las quejas de los dragones sobre el establo. Se quedó desconcertado cuando sus 2 compañeras expresaron su clara insatisfacción, lo que le obligó a reconsiderar su plan inicial. Tanto Luis como Colette se quejaron de un hedor terrible que impregnaba el espacio, que emanaba del suelo sucio y de la capa de tierra polvorienta que lo cubría todo. Su sensible olfato no podía soportar este ambiente desagradable, y un aire de descontento parecía pesar mucho sobre ambos dragones. Describieron el olor como si proviniera de la muerte de un dragón en el establo hace mucho tiempo, lo que hacía que el lugar fuera increíblemente inquietante. Cyril, incapaz de percibir ningún olor, sintió curiosidad por el aroma que solo los dragones podían detectar. Les pidió a los dragones que señalaran el área específica de donde provenía el olor, y ellas gesticularon hacia el suelo y la tierra sucia. Las 2 dragonas abandonaron entonces el establo, incapaces de soportar más el hedor. Cyril preguntó sobre la naturaleza del olor, y revelaron que era como el aroma de un dragón asesinado, cuyos restos persistentes creaban el fétido olor. Este olor evocaba una sensación de miedo y ansiedad, haciendo que el ambiente fuera inhabitable. Con esta nueva comprensión, Cyril planeó reemplazar toda la tierra del suelo. Le indicó a Colette que encontrara una tierra de reemplazo que le resultara más agradable, ya que Luis todavía necesitaba descansar. Cyril decidió cavar y quitar la tierra actual él mismo. Luis, con una expresión triste, se disculpó por no poder ayudar y descansó fuera del establo mientras Cyril y Colette trabajaban duro juntos para limpiarlo. Trabajaron incansablemente durante todo el día, con la esperanza de crear un ambiente más cómodo para ambas dragonas. Cyril, aunque agotado pero aún decidido, finalmente vio que sus esfuerzos y los de las dragonas habían valido la pena. Ambas dragonas parecían felices. Ya no sentían ningún miedo dentro del establo. Colette creía que su duro trabajo había valido la pena. Una vez que las 2 dragonas estuvieron satisfechas con su nuevo establo, Cyril decidió mudarse a la nueva casa. Luis estaba loca de contenta mientras exploraba el espacioso y lujoso interior de la casa. Cyril les agradeció a ambas dragonas por apoyarlo siempre, y le dio las gracias especialmente a Colette por su papel crucial en la limpieza del establo. Colette expresó su felicidad por poder ayudar a su amo. Para demostrar su gratitud, Cyril le regaló una gran cantidad de dulces, pues había notado cómo miraba con anhelo una tienda más temprano. A Luis le sorprendió ver pasteles hechos para humanos, pero Colette no pudo ocultar su emoción al ver los innumerables dulces frente a ella. Cyril le explicó que había encargado especialmente pasteles más grandes solo para Colette. Mientras disfrutaba de los pasteles, Luis la molestó por su debilidad por los dulces.
Colette, tratando de mantener la compostura, negó que le gustaran demasiado, aunque la emoción se le notaba en toda la cara. Mientras Colette intentaba mantener la compostura, su cola delataba su emoción mientras devoraba los pasteles, poniendo la excusa de que solo quería evitar que se desperdiciaran, ya que su amo había gastado mucho dinero en ellos. Al día siguiente, Cyril fue a la oficina pública para entregar su informe de patrulla. Rose elogió a Cyril por haber conseguido y entrenado con éxito a 2 dragonas en tan poco tiempo, reconociendo su impresionante habilidad para gestionar los requisitos de su trabajo. Cyril empezó a pensar en obtener reconocimiento por sus logros. Rose entonces cambió de tema, preguntándole si Cyril alguna vez había considerado fundar su propio gremio. Creía que alguien tan talentoso como Cyril no debería desperdiciar su potencial en trabajos insignificantes. Cyril mantuvo una expresión seria y respondió que tenía la intención de seguir siendo un freelancer y que no tenía planes de unirse a ningún gremio. Rose entendió la decisión de Cyril y pasó a discutir otro asunto. Le preguntó si había pensado en establecer su propio gremio y comenzó a explicarle las regulaciones para abrir un gremio. Rose aclaró que los gremios son reconocidos por el gobierno nacional y entran en la categoría de asociaciones de caballeros dragón. Rose enfatizó la importancia que los caballeros dragón y los dragones tienen para el gobierno, razón por la cual reciben varios privilegios. Cyril sintió curiosidad por esos privilegios, y Rose le explicó los beneficios fiscales disponibles para los caballeros dragón y sus dragones. Cyril se sorprendió al enterarse de esta nueva información ya que desconocía por completo esta ventaja fiscal. Rose continuó mencionando que a medida que aumentan las capacidades de un gremio, también lo harán las habilidades de los dragones que lo integran. El rostro de Cyril mostró sorpresa e incredulidad al escuchar esta información. Se emocionó y se sintió ansioso por comenzar esta nueva aventura, pero también se sintió abrumado por las enormes posibilidades de abrir su propio gremio. Con su curiosidad en aumento, Cyril recurrió a Rose, su aliada de confianza, para que lo guiara en este complejo proceso. Con su vasta experiencia y conocimiento, Rose sería quien apoyaría a Cyril en su viaje para abrir un gremio y explorar futuras posibilidades de crecimiento. Rose comenzó a revelar los secretos para establecer un gremio. Mientras Rose explicaba los requisitos previos, Cyril se dio cuenta de que tener un patrocinador era crucial para fundar un gremio. Para su alegría, Rose se ofreció generosamente a ser su patrocinadora y apoyarlo, un gesto que llenó su corazón de gratitud. Aceptando esta oportunidad con los brazos abiertos, Cyril aceptó su oferta, sabiendo que no podría encontrar una compañera más confiable. Sin embargo, en medio de la emoción, Cyril descubrió que tenía que enfrentar un gran obstáculo financiero, un depósito masivo de 10,000 reals, una cifra que lo dejó atónito. Esto parecía demasiado para él, lo que obligó a Cyril a considerar cómo superar este desafío en su viaje para fundar el gremio. Cyril sintió una punzada de ansiedad, pero rápidamente recuperó la compostura y esbozó una sonrisa pícara, revelando su ingeniosa solución. Reveló que Colette, su dragona especial, había descubierto accidentalmente un tesoro raro, mineral de polilita de un valor incalculable. Al vender este precioso mineral, Cyril había obtenido la cantidad exacta necesaria, demostrando la extraordinaria astucia y talento de su querida dragona. Con la preocupación por el depósito resuelta, la llama del entusiasmo en Cyril volvió a arder con fuerza. Rose lo guió a través del proceso de solicitud, entregándole un prometedor formulario de solicitud. Los ojos de Cyril se iluminaron mientras imaginaba su gremio tomando forma, con un equipo valiente y dragones diversos. Pluma en mano, comenzó a rellenar el formulario, escribiendo con entusiasmo su sueño en cada línea hasta hacerlo realidad. En ese momento, Cyril se dio cuenta de que su viaje no había hecho más que empezar. Aunque los desafíos por delante pudieran ser grandes, con el apoyo de Rose, sus fondos asegurados y su propia determinación inquebrantable, Cyril estaba listo para construir un gremio que dejaría una marca imborrable en el mundo. A continuación, Rose le pidió a Cyril que pensara en un nombre para su gremio. Sin dudarlo mucho, Cyril eligió rápidamente el nombre Dragones Primero, ya que creía que reflejaba verdaderamente el espíritu de su nuevo gremio. Poner a los dragones primero. Noticia de última hora. El gremio de Cyril es oficialmente una realidad. Prepárense, porque todo se hará según las reglas de Cyril. Y como ya habrán adivinado, la máxima prioridad son siempre los dragones. ¿Quién lo hubiera imaginado? Rose firmó el formulario como patrocinadora de Cyril. Tan pronto como terminó de firmar, una pequeña hada apareció de repente del formulario. A Cyril esto le pareció extraño. Pero Rose le aseguró que debía quedarse con el hada, ya que lo acompañaría y su propósito se aclararía con el tiempo. Después, Rose le entregó a Cyril una caja que contenía collares y tobilleras. Herramientas para medir la energía de un dragón. Le explicó que estas herramientas eran muy eficaces y se harían más fuertes a medida que el nivel del gremio aumentara. Cyril
Con sus nuevas herramientas y aliados, se sentía emocionado y listo para enfrentar lo que viniera. Cyril dudó, mencionando que había visto dragones en el gremio Lindworm usando herramientas similares, y expresó su incomodidad ante la idea de hacer que sus propios dragones las usaran. Rose resolvió esto rápidamente, sugiriéndole a Cyril que visitara la tienda de herramientas para dragones, donde podría encontrar otros accesorios en lugar de collares. Cuando llegó a casa, Cyril les anunció emocionado a los dragones, que planeaba derrochar en algunos accesorios elegantes para ellos. Mencionó la tienda de herramientas para dragones, donde podrían encontrar preciosos pendientes y lazos, y les preguntó con entusiasmo qué tipo de joyas querían. Para sorpresa de nadie, Luis, con su pasión por dormir, sugirió un saco de dormir como su accesorio preferido. Cyril enarcó una ceja, dándose cuenta de que sus dragones tenían gustos de moda bastante peculiares. Como solución intermedia, Luis finalmente eligió un antifaz para dormir, quizás con la esperanza de que le ayudara a verse más bonita y a dormir mejor. Dirigiéndose a Colette, Cyril le preguntó con curiosidad sobre sus preferencias y la vio sonrojarse mientras pedía un lacito adorable. Parecía que incluso los dragones poderosos tenían un toque de adorable feminidad. Divertido y encantado por las diferencias de sus dragones, Cyril los llevó a la tienda de herramientas para dragones, listo para encargar los antifaces para dormir hechos a medida y disfrutar de sus peculiares selecciones de moda. Antes de que llegaran los tan esperados accesorios, Cyril no podía dejar de pensar en lo encantadores que se verían sus dragones con sus artículos favoritos. Cyril ayudó a sus dragones a ponerse los nuevos collares, aunque no podía quitarse esa sensación de inquietud. Mientras Louise esperaba emocionada su elegante antifaz para dormir, una luz repentina brilló desde el bolsillo de Cyril, captando su atención. Para su sorpresa, era su tarjeta del gremio la que brillaba, señalando que el gremio había alcanzado inesperadamente el nivel 2. Confundido y desconcertado por esta rápida subida de nivel, Cyril compartió el extraño suceso con Rose, buscando una explicación. Rose, igual de perpleja, revisó la tarjeta del gremio pero no encontró errores ni fallos, confirmando que la subida de nivel era correcta. Cyril no pudo evitar preguntarse si alguna fuerza sobrenatural o un fallo del sistema estaba en juego, convirtiendo a su gremio en un éxito de la noche a la mañana. Lleno de curiosidad por las recompensas que conllevaba alcanzar el nivel 2, Cyril se dirigió a Rose, ansioso por descubrir esos secretos. Con una sonrisa, Rose desdobló un trozo de papel, y este se transformó mágicamente en un mapa detallado del pueblo. Los ojos de Cyril se abrieron de par en par al ver un punto brillante que marcaba la ubicación de Luis, mostrando que estaba dentro del alcance del gremio. Cuando buscó la ubicación de Colette, la decepción inicial de Cyril se convirtió rápidamente en diversión al suponer que estaba en una zona remota, fuera del alcance actual del mapa, cumpliendo diligentemente su misión en la montaña. Rose, intrigada por esta nueva información, reveló una función oculta del mapa, una función especial de zoom. Con un toque de su mano, el mapa se acercó y reveló la ubicación exacta de Colette, para gran deleite de Cyril. Cyril se dio cuenta de que cada vez que su gremio subiera de nivel, desbloquearía más habilidades especiales, lo que le hacía sentirse como un verdadero maestro para sus compañeras dragón. Mientras Cyril regresaba a casa, estaba lleno de emoción por el potencial en expansión que le deparaba el futuro. Cyril, emocionado, le entregó a Colette una bolsa cuidadosamente preparada, dentro de la cual estaba el lazo que tanto había estado esperando. Al ver el adorable accesorio, los ojos de Colette brillaron de alegría y una sonrisa radiante se dibujó en su rostro. Cyril sacó suavemente el lazo y se lo ató hábilmente a Colette. Al instante, Colette se volvió tímida y sus escamas brillaron de vergüenza. Incapaz de contener su admiración, Cyril la colmó de cumplidos, elogiando la radiante belleza de Colette. El corazón de Colette se llenó de alegría, mezclada con una tierna timidez al darse cuenta de cuánto se preocupaba Cyril realmente por ella. Sus bromas alegres resonaron, creando una atmósfera cálida y afectuosa en su hogar lleno de dragones. «¿Espera qué?», pensó Cyril para sus adentros. Mientras volvía a mirar su tarjeta del gremio, otro brillante destello de luz lo sorprendió, señalando un aumento en la experiencia del gremio. Aunque el nivel del gremio no había cambiado, el significativo salto en la experiencia captó su atención. Al mirar a Colette, que resplandecía de alegría, Cyril no pudo evitar preguntarse si existía alguna conexión entre el afecto del dragón y el misterioso brillo de la tarjeta del gremio. Por la mañana, Cyril y Louise emprendieron un nuevo viaje, con los ojos llenos de emoción mientras recordaban la risa de Colette de la noche anterior. Cyril se dio cuenta de repente de que Colette anhelaba impresionarlo y que sus elogios tenían el poder de provocar una felicidad genuina en sus dragones. El recuerdo del lazo radiante de Colette, junto con la brillante tarjeta del gremio, volvió a su mente, reforzando su creencia de que la teoría sobre el vínculo entre el progreso del gremio y el afecto de los dragones estaba bien fundamentada. Mientras tanto,
Luis, que llevaba puesto su adorable antifaz para dormir, le señaló con entusiasmo a Cyril una carta de recomendación exhibida con orgullo en la oficina pública que honraba al prestigioso gremio Lindworm. Cyril reconoció que el reconocimiento de Lindworm era bien merecido y se dio cuenta de que su propio gremio tenía el potencial de lograr hazañas similares. Un fuego de determinación se encendió en Cyril al imaginar un futuro en el que su gremio también recibiría la admiración y los elogios del reino. Mientras Cyril estaba absorto en el anuncio del tablón de edictos, un rostro familiar de su época como Caballero Dragón apareció de repente ante él, un antiguo camarada del gremio Lindworm. El presumido Caballero Dragón, lleno de orgullo, no pudo resistirse a alardear de la recién adquirida fama de Lindworm, proclamando con orgullo que habían atraído a muchos renombrados caballeros dragón de rango B y a personas con experiencia para unirse a sus filas. Cyril escuchaba, pero en su corazón, su determinación de seguir su propio camino solo se hacía más fuerte. Cyril reconocía la habilidad y el prestigio que poseían los caballeros dragón de rango B y comprendía el papel crucial que desempeñaban en las operaciones del gremio. Sin embargo, permaneció impasible ante la burla, firme en su desaprobación de las políticas de Lindworm, a pesar de su éxito actual. Cyril comprendía que un gremio no se construye solo con reputación, sino con sus principios y su visión, algo que él valoraba por encima de todo. Cuando el caballero dragón se marchó, la atención de Cyril fue captada de inmediato por la creciente multitud que había en el exterior. Intrigado por la conmoción, se acercó a un transeúnte cercano y le preguntó cuál era el motivo. Descubrió que se estaba llevando a cabo una cacería masiva para capturar a un dragón rebelde que había escapado de un gremio vecino. A Cyril este incidente le pareció extremadamente inusual, ya que nunca se había encontrado con una situación similar en todo el tiempo que fue caballero dragón. Su curiosidad se despertó y comenzó a considerar investigar más a fondo, imaginándose a sí mismo llevando a cabo una audaz pesquisa para descubrir la verdad tras el suceso. Sin embargo, una mirada a Luis le hizo abandonar la idea, pues comprendía la importancia de velar por su bienestar. Dejó a un lado su curiosidad justo antes de entrar al ayuntamiento. Cyril tuvo un encuentro interesante con una dragona. Parecía reconocerlo. La dragona, llamada Emma, le suplicó ayuda a Cyril, diciéndole que ya no podía seguir en su gremio, lo cual preocupó a Cyril. Decidió llevar a Emma a casa y recordó que era una dragona de las mareas, su antigua sirviente del gremio Lindworm. Cyril recordó que las dragonas de las mareas eran más pequeñas, pero a menudo eran muy solicitadas por los gremios debido a sus poderosas habilidades de combate. Curioso por saber por qué Emma había abandonado su gremio, Cyril le preguntó. Emma le explicó que un día se sintió mal y quiso descansar, pero en su gremio no la escucharon y la obligaron a seguir trabajando. Como resultado, cometió un error, resultó herida y luego fue reprendida por el maestro del gremio. El maestro del gremio afirmó que un dragón que comete un error es inútil y debe ser explotado hasta la muerte o desechado. La historia de Emma entristeció a Cyril y se dio cuenta de que ella lo había estado esperando cerca del ayuntamiento. La súplica entre lágrimas de Emma conmovió profundamente a Cyril, quien le ofreció refugio en su humilde hogar. Sin embargo, aún mientras le ofrecía su hospitalidad, una sensación de inquietud persistía en su mente, anticipando las posibles complicaciones que podrían surgir. La participación del gremio Lindworm podría acarrear graves problemas, y mientras Emma continuaba expresando sus penurias, su conversación fue interrumpida bruscamente por un fuerte y enérgico golpe en la puerta. El sonido provocó inmediatamente una profunda sensación de ansiedad tanto en Cyril como en Emma. Emma, consumida por el miedo, imaginó la amenazante presencia del gremio Lindworm persiguiéndola implacablemente. Sin embargo, Cyril, con su determinación innata, tranquilizó a Emma y dio un paso al frente para encarar al caballero dragón, quien lo acusó descaradamente de robar a su propia dragona. El caballero dragón, respaldado por las declaraciones de supuestos testigos, se enfrentó a Cyril con una confianza arrogante, aumentando la tensión y haciendo la situación aún más grave. Cyril admitió abiertamente que Emma estaba con él, pero se negó a entregarla. Propuso una solución más pacífica. El caballero dragón podía volver al gremio Lindworm y más tarde podrían negociar un intercambio por Emma. Cyril esperaba que este enfoque razonable aliviara la tensión y evitara una confrontación innecesaria, al tiempo que protegía a Emma del destino que tanto temía. El terco caballero dragón rechazó la propuesta de Cyril, insistiendo en que no podía entregar a una dragona fugitiva como Emma. Cyril sacó a relucir lo que Emma había dicho sobre el plan del maestro del gremio de explotarla hasta la muerte, lo que hacía inaceptable devolverla. Cyril le dijo al caballero dragón que se fuera y volviera a su gremio. Sin embargo, el caballero dragón irrumpió deliberadamente en la casa de Cyril, aterrorizando a Emma. Luis, al sentir una amenaza para su amo, le disparó inmediatamente una poderosa lanza de luz,
que el caballero dragón a duras penas consiguió esquivar. Perdiendo la compostura, montó en cólera, pero Cyril le dijo que se lo merecía por entrar sin permiso. Una vez más, Cyril le exigió que se marchara, y el caballero dragón finalmente se retiró, no sin antes lanzar algunas amenazas al irse. Mientras Luis volvía a su siesta. Tras el incidente, Cyril decidió ir al gremio Limburn para negociar la adopción de Emma. Se reunió con el maestro del gremio, Dickie Ratch, quien se sorprendió de que Cyril quisiera acoger a una de sus dragonas. Después de recibir una respuesta positiva, Cyril declaró su determinación de no permitir que el gremio siguiera maltratando a Emma, afirmando que no le importaba cómo lo juzgaran por ello. Cyril solicitó los arreglos financieros necesarios para adoptar formalmente a Emma, ignorando la deferencia tradicional que Dickie esperaba. Cyril sorprendió a Dickie con sus acciones inesperadas, dejándolo desconcertado y haciendo que perdiera el interés en continuar la discusión, accediendo finalmente a que Cyril se llevara a la dragona. Al regresar, Cyril pudo sentir la ansiedad que emanaba de sus queridas dragonas. Su corazón se llenó de empatía y preocupación al ver sus expresiones tensas. La mirada de Cyril se posó en Emma, cuyos ojos brillaban con lágrimas despertando su naturaleza compasiva. En un gesto tierno, Cyril la rodeó con sus brazos, atrayéndola en un abrazo reconfortante y asegurándole que todo estaría bien. Mientras los temblores de Emma comenzaban a calmarse, Cyril reveló una buena noticia, encendiendo la esperanza y calmando sus almas. Sintiendo la importancia del momento, Cyril se dirigió a Emma, invitándola a compartir sus pensamientos sobre el camino a seguir. Con una resolución inquebrantable, Emma expresó su profundo deseo de permanecer al lado de Cyril, convirtiéndose en una parte indispensable de su equipo. Justo en ese momento, una luz mágica apareció de repente en la mano de Cyril. Captando la atención de todos, miraron con asombro la aparición de esta luz mística. El grupo fue testigo de la aparición de un anillo radiante, que las dragonas reconocieron inmediatamente como un artefacto antiguo. Dijeron que su poder nunca se usa en vano. Sorprendido por la repentina aparición del misterioso anillo en su mano, los ojos de Cyril se abrieron con asombro, y su mente resonó con una mezcla de curiosidad y emoción. Lo que realmente dejó atónito a Cyril fue la revelación de sus leales y sabias dragonas. Este anillo, que ahora se revelaba como un artefacto antiguo, tenía un profundo significado. Las dragonas compartieron una historia tejida a través del tiempo, que hablaba de un tesoro oculto, la mismísima creación del legendario rey dragón, un símbolo de la rica herencia de su especie. En la memoria colectiva de las dragonas, su especie una vez gobernó la tierra, y este artefacto era un símbolo de su reinado. El corazón de Cyril se llenó de asombro al saber que este anillo solo aparece ante aquellos que son verdaderamente amados por los dragones, un testimonio del profundo vínculo que existía entre él y ellas. Aunque Emma, Luis y Colette no recordaban haber visto nunca antes el artefacto, sus instintos confirmaron su autenticidad, haciéndose eco del misticismo que irradiaba. Decidiendo confiar el artefacto a sus dragonas, Cyril intentó darle el anillo a Colette, pero ella se negó a guardarlo en su estómago, dejándole sin más opción que llevarlo en su propia mano. Cyril se preguntó si llevar el anillo le otorgaría alguna habilidad especial, y mientras observaba a sus dragonas, notó que aparecían 2 barras de estado sobre la cabeza de cada una. Lleno de inquietud, la mirada de Cyril se posó en Colette con profunda preocupación. Sintió un cambio sutil en su comportamiento y decidió preguntarle con delicadeza por su bienestar, indagando para ver si se sentía mal. Colette, sorprendida por la atención de Cyril, se detuvo un momento para procesar la inesperada pregunta. Al principio, intentó negar cualquier malestar, insistiendo en que estaba perfectamente bien. Sin embargo, en el fondo, Cyril sabía que ella podría estar ocultando algún tipo de fatiga que él aún no había notado. Con sinceridad, Cyril le reveló su habilidad especial. Podía ver 2 barras de estado sobre la cabeza de cada dragón, que mostraban su condición física y mental. Al revelarse la verdad, Colette se dio cuenta de que su fatiga no había pasado desapercibida para su atento amo. Una suave sonrisa apareció en sus labios, una mezcla de sorpresa y gratitud. La naturaleza amable y sensible de Cyril había descubierto las luchas silenciosas que ella estaba soportando. Sin dudarlo, Cyril admitió que había pasado por alto las señales de su cansancio antes y se disculpó sinceramente con Colette por no haberse dado cuenta antes. Colette, humilde y resiliente, intentó restarle importancia a la preocupación de Cyril, asegurándole que no era para tanto. Sin embargo, con sentida convicción, Cyril se mantuvo firme, recordándole a Colette que su salud era lo más importante y que se aseguraría de que descansara lo necesario. La voz de Cyril estaba llena de determinación y sinceridad mientras insistía en que Colette se tomara un día libre. Con convicción, recalcó la importancia de proteger su salud, aconsejándole que no se esforzara hasta el punto del agotamiento. La calidez de sus palabras caló en el corazón de Colette, haciéndola sentir cuidada y valorada.
Cyril comprendió que el antiguo anillo le fue entregado para que pudiera monitorear la condición física de Colette y evitar que trabajara en exceso. El sentido de la responsabilidad era casi palpable. A su manera orgullosa pero cálida, Colette aceptó a regañadientes. Reconociendo que necesitaba un descanso, Cyril se alegró de tener el anillo, ya que le permitía cuidar mejor de sus dragones. Un tiempo después, Cyril LaRose recibió a un invitado inesperado, Roland Fleury. Roland trajo consigo misiones prometedoras con grandes recompensas y una fama gloriosa. Tras la presentación de la señorita Morina, Roland habló de una batalla que un gremio de caballeros dragón había dejado inconclusa. El gremio de caballeros dragón había luchado contra un grupo de monstruos con el objetivo de ganar recompensas y aumentar el prestigio del gremio. Sin embargo, la voz sombría de Roland estaba cargada de tragedia al revelar las horribles secuelas de la batalla. Todo el equipo de Vanguardia 1, los que lideraron el ataque, ahora eran solo un recuerdo. Aquellas almas valientes habían sido completamente aniquiladas, sin que quedara nadie para contarlo. Los ojos de Cyril se abrieron con incredulidad, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Sucesos tan catastróficos no habían ocurrido en los últimos 5 años, lo que le llevó a cuestionar las misteriosas circunstancias que condujeron a este desastre sin precedentes. Con solemnidad, Roland continuó revelando los intrincados detalles de la misión que esperaba la inquebrantable resolución de Cyril. Explicó que un aspecto crucial del procedimiento de los Caballeros Dragón durante las misiones de subyugación era la venerable Última Voluntad, un objeto personal de inmenso significado. Plenamente consciente del valor espiritual y sentimental que poseían, Roland continuó, con una voz que mezclaba urgencia y esperanza. Reveló la ubicación exacta donde Cyril debía llevar a cabo este solemne deber, el Valle de Danzig, un lugar tan intimidante como encantador. Para alentar el compromiso inquebrantable de Cyril, Roland ofreció una recompensa de 5,000 reals, una suma significativa que podría impulsar las ambiciones de Cyril y proporcionarle estabilidad financiera. Agradecido por la oferta, Cyril sintió el peso de la misión, comprendiendo que no era solo una tarea simple, sino una oportunidad para demostrar su valía y asegurar un futuro para él y sus dragones. Cyril expresó su gratitud a Roland, mientras reflexionaba en silencio sobre el dilema moral de tener que recuperar el equipo de dragón perteneciente a los Caballeros Caídos. Como un líder considerado, Cyril planeó cuidadosamente su viaje, teniendo en cuenta los hábitos de sueño de su preciada compañera, Louise. Trazando un mapa mental, Cyril estimó que la peregrinación al Valle de Danzig sería un arduo viaje de 3 días, donde les esperaban tanto desafíos como descubrimientos. De repente, Louise sorprendió a Cyril al revelarle que había escuchado toda la conversación sobre la misión la noche anterior, lo que le hizo preocuparse por su privacidad. Mientras Cyril partía con sus 3 dragones, les explicó el tesoro que iban a recuperar, que consistía en encontrar equipo del campo de batalla para luego venderlo por dinero. Cyril también compartió historias de advertencia sobre personas que habían activado accidentalmente objetos mágicos malditos por descuido, enfatizando la necesidad de tener precaución durante el proceso de recuperación. Tras varios días de viaje, llegaron al Valle de Danzig y presenciaron la sombría escena de las secuelas de la batalla. 20 caballeros dragón caídos y 30 dragones muertos. El grupo de Cyril sintió una profunda tristeza ante la tragedia. Emma señaló que no había enemigos cerca, y Cyril ordenó a sus dragones que buscaran accesorios parecidos a collares. Colette estaba claramente descontenta con esta tarea, y parecía deprimida. Cyril notó su tristeza, y pensó en cómo ayudarla a superar esos sentimientos sin dejar de completar la misión. Cyril le ofreció a Colette un día libre, pero ella insistió en seguir trabajando. A pesar de haber recogido con éxito todos los collares, la atención de Colette era palpable, y quería marcharse de aquel lugar lo antes posible. Sin embargo, Cyril se negó a irse, antes de asegurarse de que los guerreros y dragones caídos recibieran un entierro digno. A sus dragones les sorprendió la intención de Cyril, ya que nunca habían oído hablar de un entierro para humanos y dragones. La decisión de Cyril les pareció extraña. Cyril explicó que no podía simplemente dejar a los muertos sin darles una despedida como se debe. Al notar que sus dragones lo miraban de forma extraña por querer enterrar a los dragones caídos, Cyril se disculpó, diciendo que podía hacerlo solo si ellos no estaban de acuerdo. En respuesta a las palabras de Cyril, los accesorios de los 3 dragones de repente comenzaron a brillar. Cyril se dio cuenta de que se había ganado aún más el respeto de los dragones, y que su acto de darles sepultura no era solo una muestra de respeto, sino también una forma de fortalecer aún más el vínculo entre él y sus dragones.